De Adastra, ¿qué puedo decir? Primero que para mí es referencia, aunque no le gusta que posiblemente no diga no le guste que lo diga, en tema de Deep Web, de Tor, tiene su herramienta Tortazo. y la verdad que da gusto escucharlo. Para mí tiene dotes docentes, es muy, alguna vez he participado también en sus clases, me he deleitado con sus clases y creo que tiene gran capacidad para transmitir. Así que sin más, pues os voy a pedir un fuerte aplauso para Adastra. ¿Se escucha, no? Hola, buenas, ¿qué tal? Bueno, lo primero agradeceros por quedaros hasta el final. Sé que para muchos será un poco difícil estar aquí todo el día, después de lo que habéis vivido ayer seguramente, pues, seguramente estaréis cansados, ¿no? Así que la charla que propongo es bastante práctica. Os intentaré explicar algunas de las características más interesantes de ZAP, al menos desde mi punto de vista como pentester. No quería empezar sin agradecer a la organización, a SecAdmin, por estar un año más aquí. Y bueno, en principio, antes de continuar, ¿cuántos de vosotros utilizáis ZAP Proxy en Pentesting Web? Vale, ¿y cuántos de vosotros lo utilizáis más allá de meter la URL en la cajita esta y darle a atacar? Más allá de eso, ¿cuántos? Vale, 3 o 4, ¿no? Muy bien. Cuando hacéis eso, me imagino, ya sé cómo, me puedo imaginar cómo son vuestros pentes. Metéis la URL, le dais a atacar, no os saca nada y os vais a burp. ¿A que sí? Eso no es así. Me imagino que por ahí van los tiros. O si encontráis algo, pues estupendo, ¿no? Pero habitualmente lo que te saca son cosillas que puedes poner en el informe, pero que no van a aportar mayor cosa. A veces es así. Por lo tanto, viendo que eso es algo bastante habitual en las formaciones que he dado, por ejemplo, siempre pregunto lo mismo. Cuando formaciones en ciberseguridad, en Red Team, en Pentesting Web, siempre me encuentro con gente que en este tipo de cosas, en Pentesting Web, se dedican principalmente a utilizar Burp Proxy y desconocen muchas de las características de las herramientas que dispone ZAP Proxy. En esta charla os voy a contar un poco cómo utilizo yo esta herramienta de forma habitual en las auditorías que a veces me piden mis clientes. ¿De qué manera lo utilizo yo? Bien, algunas de las características que me resultan interesantes en esta herramienta y, bueno, a lo mejor os motiva para que por vuestra cuenta también intentéis utilizarla, ¿vale? Bueno, ya sabéis quién soy, los que no, mi nombre es Daniel, algunos me llamáis Adastra, da un poco igual, como me queráis llamar. Soy formador, consultor de ciberseguridad y bueno, en principio soy profesional autónomo, con lo que esto implica, que tengo que currar un montón de horas y demás. Bueno, pues eso. Tengo este blog de hackerboy.com, seguramente algunos lo conoceréis. Me podéis seguir en Twitter, me podéis contactar por LinkedIn, por Telegram, por correo electrónico. Bueno, contactarme es muy fácil. ¿Qué vamos a ver? Vamos a hablar de lo básico de ZAP. ¿Qué es lo que hace ZAP cuando metéis la URL y le dais a atacar? ¿Qué es lo que hace la herramienta por debajo? ¿Cuáles son los tipos de escaneos que realiza esto? Vamos a hablar de las políticas que tiene, de los add-ons o extensiones, de los scripts del tipo CEST, que son bastante chulos, y de algunas de las características que están disponibles en la herramienta para un equipo de pentesters, porque habitualmente no vamos a trabajar solos. Es posible que hagáis parte de un equipo que se encargue de realizar ese tipo de tareas. Y ZAP, en este caso concreto, pues tiene características bastante chulas para que podamos trabajar en equipo. ¿Bien? Vale, pues empezamos. Lo primero, lo que hay que tener en cuenta cuando empezamos con ZAP, el certificado digital, ¿vale? Si queremos utilizarlo de una forma normal o natural, tal como lo hacemos con Burp, tenemos que configurar el navegador para que podamos tirar del proxy. ¿Y esto, pues, de qué manera se hace? Tenemos que ir a opciones y Dynamic SSL Certificates. Guardamos el certificado y luego lo importamos en el navegador, en un Firefox, Chrome o lo que sea que utilicéis. Esto es algo bastante sencillito. Si tenéis la herramienta levantada, os vais a herramientas, a Tools, Options, y aquí nos aparece Dynamic SSL Certificates.
Lo único que tenemos que hacer es guardar esto en un ficherito y posteriormente importarlo en el navegador web. Aquí le decimos, pues, preferencias, nos vamos a certificados, autoridades y por aquí lo importamos. En este caso concreto, pues ya lo tengo. En el caso de que no lo importe, pues cuando trabaje o cuando navegue por sitios por HTTPS, pues me va a decir que nanay. Esto ya lo sabéis, los que habéis utilizado, por ejemplo, Burp. Es lo primero que tenéis que hacer, ¿no? Esa es una de las primeras cosillas que hay que hacer cuando usamos Zap. Esto no merece la pena explicarlo mucho más en detalle porque ya lo sabéis seguramente. Luego, si estáis trabajando, por ejemplo, con Firefox y, por ejemplo, estáis auditando una aplicación web local en localhost o tiráis de un proxy local, pues es interesante hacer esto. En el Firefox, habilitar esta característica. La de Ghack, allow Ghack localhost. Por defecto, el Firefox no te pilla todo lo que pase por localhost. Por lo tanto, el navegador, el Zap no te pilla ese tráfico. Pues es una característica sencilla, algo que os estoy contando desde el punto de vista metodológico, que es lo que yo hago cuando estoy empezando un pentest. Luego, ajustes de la máquina virtual. Nos guste o no, Zap está desarrollado en Java, nos guste o no. O sea, tiene sus características, como cualquier otro lenguaje, y hay que conocerlas. Si estamos trabajando por nuestra cuenta, es recomendable cambiar los valores por defecto de la memoria inicial y máxima. Esto no solamente lo hacéis en Zap. Si vais a utilizar una herramienta como Burp y le vais a dar bastante caña, si la vais a utilizar con bastante frecuencia, pues es recomendable utilizar estos dos parámetros de la máquina virtual cuando arrancamos la máquina virtual, el XMS y el XMX. Esto lo cambiamos directamente en el ficherito zap.sh, si vais a arrancarlo desde sh, o si lo ejecutáis con java-jar y el zap.jar, pues podéis poner estos dos valores. Esto es el mínimo y el máximo de la heap de la máquina virtual, es decir, la memoria que va a utilizar el proceso. Luego, si estáis en un equipo de pentesters, es recomendable ajustar el garbage collector, el recolector de basura de la máquina virtual. Hay que poner un valor, uno de los algoritmos que sea pues, el más adecuado, dependiendo de cuántos integrantes vais a trabajar. Si es uno solo, no hay ningún problema. Pero si, por ejemplo, levantáis Zap en modo servidor y vais a trabajar unos cuantos, es recomendable utilizar un G1, un G1GC o el ZGC, que es uno de los más recientes y que está disponible a partir de Java 11. Son algoritmos que están optimizados para la gestión de la memoria y la recolección de basura. Por lo tanto, si estáis trabajando en un equipo, es mejor tirar de alguno de estos dos garbage collector. Por defecto, cuando levantamos el Zap, tira del parallel GC, si la memoria no me falla. A lo mejor ahí pero tirará del parallel GC o del CMS, del Concurrent Mark and Sweep. Y no son precisamente óptimos. Por lo tanto, si vais a trabajar unos cuantos, un equipo contra un servidor en Zap, es mejor utilizar alguno de estos dos valores, ¿vale? Entonces, estas son las características de configuración iniciales. Luego, algunas otras cosillas que podríamos tener en cuenta o que hacemos cuando estamos trabajando con Zap. Crear un nuevo contexto para él o los dominios con los que vayamos a trabajar. No sé si lo habéis visto. Cuando metéis en la URL, cuando metéis en la caja la URL que vais a atacar, en el panel de la izquierda os aparece sitios, sites, y os van saliendo ahí todos los sitios que se van analizando por el spider. Estos sitios los podéis meter en contextos. ¿Para qué sirven los contextos? Para agrupar características comunes contra ese sitio. Por ejemplo, una autenticación, que puede ser por certificado o puede ser una cookie, eso lo podéis meter en un contexto. ¿Qué más cosas se pueden meter en un contexto? Parámetros globales. Un parámetro que siempre tiene que viajar en todas las peticiones que hagáis, pues eso lo metéis en un contexto. Es una forma de tener agrupados, o mejor, separados, cada uno de los sitios que estoy analizando en un momento dado. Otra cosa interesante, la parte de la conexión SSL. Es recomendable poner estas dos opciones, porque en ocasiones cuando navegamos contra ciertos sitios web nos dice que la conexión SSL es rechazada porque faltan estas dos características, falta marcarlas, ¿vale? Más cosillas. Es conveniente excluir del proxy cualquier otra navegación hacia sitios externos. Es también bastante común que el Firefox ejecute peticiones de forma continua. No sé si lo habéis visto, por ejemplo, con Burp. Eso es un coñazo, porque es que, claro, van saliendo ahí
Y dices, pero vaya mierda. Pues lo más recomendable es poner una expresión como esta para decirle, solamente quiero auditar este sitio, el sitio pepito.com/443, y que todo lo demás, cualquier otro tipo de navegación desde ese navegador, sea directamente excluida, que no me aparezca en el árbol de sitios porque no me interesa, ¿vale? Esto es lo que yo normalmente suelo hacer cuando levanto una instancia de Zap. Configuro estas cosillas, estos detalles. Y si os fijáis, todo esto se hace directamente desde opciones. En opciones tenemos prácticamente todo lo que nos interesa saber de Zap, bueno, de configuración inicial, quiero decir. Por ejemplo, tenemos por aquí local proxies y aquí vamos marcando las opciones. El SSL v2 Hello, esto también se debería marcar en algunos casos. Podemos poner el proxy como tal, el puerto que nos interesa levantar, la interfaz de red, por ejemplo localhost o la que sea. Y bueno, las expresiones se pueden poner directamente a nivel de un contexto. Por ejemplo, aquí tenemos en la parte de la izquierda los contextos, dependiendo de los sitios que haya analizado. Puedo dar doble clic a esto y me aparece, vale, pues este es el contexto. Puedo meter reglas de exclusión a nivel de proxy, a nivel de scanner y a nivel de spider, ¿vale? Es decir, a nivel de proxy, global, es el contexto más amplio. A nivel de scanner, lo que ejecuta Zap cuando le dais a atacar, ¿vale? Un escaneo activo. Y a nivel de spider es, pues básicamente, cuando Zap está ejecutándose en modo pasivo, está analizando la estructura del sitio web que estáis auditando. Lo más habitual es poner esto, excluir desde el proxy, o sea que no quiero ningún otro tráfico diferente. Y podemos poner algo como esto. Por ejemplo, esto para tráfico HTTP a un dominio concreto, que en este caso puedo poner, por ejemplo, localhost. Le digo add, tal, el sitio auditado, localhost. El puerto, en este caso, el 8081. Le digo add y todo muy bien. La siguiente regla que suelo agregar es esta, en el caso de que admita también tráfico por HTTPS. Fijaros que es la misma y lo único que cambia es que uno va por HTTP y otro por HTTPS, pero por lo demás es igual. Entonces, puerto 8081 y aquí, por ejemplo, localhost. Vale. Hasta aquí son solamente cosillas básicas. Fijaros que si esto es, por ejemplo, tráfico, lo que os comentaba antes. Esto lo va generando Firefox de forma automática y esto no me sirve para nada. Poniendo esas reglas que he puesto, esas expresiones, todo esto debería dejar de salir en cuanto configure el proxy en el navegador. Primero, voy a cargarme todo esto, le voy a decir exclude from, delete, directamente, adiós. Y luego le digo, pues Firefox, aquí ya sabéis, configuro el proxy, esto no es nada del otro mundo, le digo manual y por el puerto 8081, a aceptar, que es precisamente donde tengo el proxy levantado, en el puerto 8081. Genial. Pues lo siguiente, vamos a levantar alguna aplicación para que esto pues, tenga algún sentido, ¿no? En este caso voy a tirar de una aplicación llamada WebGoat, que es una aplicación de WASP basada en Java, que tiene un montón de pruebas de páginas web vulnerables por diseño. Y bueno, podemos levantarlo fácilmente con el ejecutable, vale, java-jar, WebGoat, container, y ya. Esto va a levantar el puerto 8080, creo. Mientras que esto levanta, vale, aquí era el puerto 8080. Esto levanta el Tomcat. Modify. Para que solamente me capture todo el tráfico cuyo destino es el localhost 8080, es decir, el WebGoat. Solamente me interesa analizar ese sitio. Vale, lo cerré. Luego, en el contexto, fijaros, tenemos varias cosas. Tenemos, en este caso es el contexto por defecto, pero tenemos la estructura del sitio web. Aquí podemos poner, por ejemplo, de qué manera se trabajan las peticiones con los valores por defecto. La tecnología que utiliza esto o la que va a analizar Zap.
Mecanismo de autenticación. Si, por ejemplo, el sitio web objetivo requiere autenticación por cookie, por certificado, por lo que sea, la podemos poner aquí, ¿vale? Por ejemplo, si admite un token basado en JSON, que esto es JWT, pues también lo podemos meter aquí, o basada en formulario. Si hay usuarios, los metemos aquí, los podemos meter de forma manual a fuego, aquí en Forced User, o sea, podemos aquí añadir usuarios, o podemos crearlos a partir de sesiones HTTP que hayamos capturado. Esto es un proxy. Podemos ir navegando por la página web y todas las peticiones van quedando aquí en sitios. Tenemos autorización y luego os hablaré de Access Control, que es una cosa que a mí personalmente me gusta, me resulta interesante. Vale, pues esto ya está. Si yo a esto luego le digo localhost, puerto 8080 y webgoat, navego normalmente y no me está pillando. Vale. Access rules. Exclude from proxy. Bueno, pues voy a quitar esto. Ahora, no sé si antes lo había pillado o no. Bueno, en fin. Esto por defecto queda metido en el default context, en el contexto por defecto. A partir de un sitio web podría crear un nuevo contexto. Le puedo decir include in context y un nuevo contexto, por ejemplo. Y aquí en la sección de contextos me va a aparecer lo mismo. Me va a aparecer lo mismo que veíamos aquí, que es esto, este menú. Solamente que en lugar de aparecerme uno, me va a poner dos y todas las mismas opciones, ¿vale? Bien, cuando ejecutamos un escaneo con Nmap, con Zap, esto lo que hace, cuando le damos attack, esto hace dos cosas, lo hace en dos pasos. Primero, ejecuta un escaneo pasivo. ¿Qué es un escaneo pasivo en Zap? Básicamente es ejecutar un spider. Se encarga de recorrer toda la estructura del sitio que le hemos puesto, pero sin realizar algo demasiado agresivo. Es decir, no aplica ningún tipo de técnica de fuzzing, por ejemplo. No hace nada de esto. Simplemente se encarga de analizar el sitio, de recorrer toda su estructura y de obtener la mayor cantidad de información posible. Y cuando esta etapa finaliza, cuando ya termina, cuando ya el spider acaba, empieza el escaneo activo. Y en este caso sí que aplica técnicas de fuzzing. En este caso sí que va pillando los parámetros y les va metiendo caña, ¿vale? Va sustituyendo los valores de estos parámetros por cadenas que pueden ser maliciosas o que pueden provocar un comportamiento inesperado en el servidor. Esto es el escaneo pasivo y el escaneo activo. Esto yo creo que ya lo conocéis, es tan sencillo como ejecutar un escaneo automatizado en Zap. Y luego también esto se basa en una serie de políticas, las cuales podemos configurar desde aquí. Aquí podemos decirle políticas de escaneo. Por defecto, Zap cuenta con las políticas para el OWASP Top 10, que son las que están distribuidas o las que están disponibles en el proyecto de OWASP, ¿no? Para Zap concretamente. Si tenemos nuestro propio fichero de políticas, lo podemos importar aquí. Y también, digamos que los escaneos se pueden configurar. ¿De qué manera? Aquí abajo, Rule Configuration, Request, no, estaba aquí arriba. Aquí. En Active Scan, los escaneos evidentemente, o el escaneo activo principalmente, pues realiza un montón de peticiones. Podemos decirle cuántos hilos puede utilizar, dependiendo de las características del servidor o de la máquina desde donde estemos ejecutando esto. Y podemos ajustar el número de host o sitios escaneados de forma concurrente, de forma paralela, ¿no? Y cuántos hilos por host voy a utilizar. Ese tipo de cosas se pueden configurar aquí, ¿vale? Digamos que esto es lo básico de Zap y hasta aquí yo creo que no hay muchas diferencias con respecto a Burp. Luego tenemos en Zap los complementos, los add-ons. En este caso, pues en esta máquina no tengo conexión a internet, pero da un poco igual. Cuando pinchamos aquí en gestionar add-ons o complementos, tenemos un marketplace, que ahora mismo pues no, al que no tengo acceso. ¿Vale? No pasa nada. Sin embargo,
Aquí sí que tengo algunos instalados. Esto tiene un montón de cosas. El marketplace de Zap tiene cosas como, por ejemplo, la extensión de Requester, que es lo mismo que tenéis en Burp con el repeater. La posibilidad de capturar una petición, mandarla al repeater, que en Zap se llama Requester, y manipular la petición de forma manual, cambiar parámetros y todo lo que queráis hacer. Tiene cosas como, por ejemplo, Python Scripting, que nos permite ejecutar scripts en Python en la medida en la que vayamos capturando peticiones, ¿vale? Esto nos permite también sustituir los escaneos activos que realiza Zap. Tenemos el Replacer, el Requester, tenemos Ruby Scripting, tenemos la posibilidad, WAFP Extension, que esto es para detectar, por ejemplo, hacer un fingerprint de la aplicación y detecta, entre otras cosas, la tecnología, y si hay un WAF, esto también lo puede detectar. Si hay un WAF detrás, te puede decir, mira, ojito con esto porque hay un WAF y, claro, en esos casos hay que andarse con cuidado, ¿no? También tiene esto, tiene el Zest, que es un lenguaje realmente, es un lenguaje muy visual y que a día de hoy, que yo sepa, solamente se implementa en Zap. ¿Qué nos permite hacer? Básicamente, similar a los macros, nos permite crear rutinas dependiendo de nuestra navegación. Lo explicaré a continuación, ¿vale? Entonces, los add-ons son los que tenemos en Zap. Podemos crear nuestro propio add-on si queremos, esto ya depende de los conocimientos que tengamos. Tenemos extensiones como All-in-One Notes, que es para poner notitas y cosillas que nos puedan resultar interesantes. Custom Report o Export Report. En este caso, el Custom Report nos genera un reporte en HTML con diferentes colores y cosillas que son básicas, pero que vienen bien para exportar todo lo que tenemos en Zap a un documento HTML, ¿vale? El Requester, que ya lo había comentado. El Access Control Testing, esto a mí me resulta bastante interesante, ya que es una característica que se habilita en cada contexto. Tú vas navegando por la página web y tú ya sabes cuáles son las ACLs que se admiten en esos sitios, ¿no? O sea, con un usuario autenticado, ¿puedo entrar a ese recurso sí o no? Con un usuario no autenticado, ¿puedo entrar a ese otro recurso sí o no? Tú defines las reglas y después le dices a Zap, ejecuta las peticiones y él va probando. De acuerdo a las reglas que tú le hayas poniendo, él va probando y va diciendo, vale, esta regla no se ha cumplido. Tú dices que debería de estar autenticado para poder acceder a ese recurso, pero he entrado sin un usuario con una autenticación válida y él te lo marca. Te dice, esto, ojito, que no está bien, ¿vale? Entonces, las extensiones, en la medida en las que las vamos cargando, pues se van metiendo en diferentes secciones. Por ejemplo, el Requester lo tenemos aquí, Requester. Y aquí aparece, es muy similar a lo que tenemos en Burp. Aquí, a la izquierda, cambiamos la petición y a la derecha obtenemos la respuesta. Podemos mandar cualquiera de estos, por ejemplo, un recurso como este. Le puedo decir, ¿dónde estás? Open in Requester tab, y aquí me aparece la petición HTTP y a la derecha me aparece la respuesta. De momento, digamos que no es nada del otro mundo. Luego, si yo, por ejemplo, voy navegando por el sitio, por ejemplo, aquí le digo a esto, guest, y la contraseña guest. Estoy dentro de la aplicación, esto lo va capturando todo. Podría hacer, por ejemplo, aquí, le puedo decir a esto, HTTP Sessions, y aquí me ha capturado la sesión HTTP, me acabo de autenticar. Me aparece aquí que este es el JSessionID, vale, muy bien. Lo puedo poner como activo y luego me puedo ir al contexto y decirle, pues, doble clic. Autenticación, usuarios, Session Management. A ver, autorización, status code, access controls. Aquí no me lo ha pillado. Vale. Vamos a ver, puedo decirle access controls. Contexto, default context.
Copy 60. Vamos a removerla y vamos a volver a generarla. Vale. Marcar como activa. Default context, usuarios. A ver si ahora sí me lo pilla. No me lo quiere pillar. Bueno. Aquí me debería de pillar la sesión. Cosas del directo. HTTP Session Management. A ver. Vale. A ver si luego... En Access Control... Es que tampoco... Ah, vale, un segundo. A ver. Include in default context. Vale, aquí sí. Perdonad, que se me había pasado poner incluirlo en el contexto. Claro, no pillaba la sesión HTTP porque no estaba en ese contexto. Entonces, aquí le digo sesión 2 y le puedo poner lo que sea. Sesión del usuario guest, add. Pues ya está. Luego, aquí, en Access Controls, es aquí donde se pueden verificar este tipo de acciones. Por ejemplo, yo puedo decir, para este sitio, para acceder a este sitio, puedo hacerlo con un usuario no autenticado. O sea, al local, a esta ruta de aquí, le puedo decir allowed o denied. Allowed para un usuario no autenticado. Pero a partir de aquí, por ejemplo, le puedo decir, no, para esto, denied. ¿Vale? O sea, para poder acceder a esto necesito un usuario autenticado. Y lo mismo para todo lo que hay debajo de WebGoat, por ejemplo. Podría decirle a esto que no, que denied. Y el resto, inherit, es decir, que herede las características, o sea, lo de más arriba. Eso para un usuario no autenticado. Y luego, si tengo un usuario, por ejemplo, que tiene guest, puedo decirle que sí, que este usuario puede acceder a todo. Y aquí fijaros que la extensión, esto es un add-on, ¿vale? Esto no es algo que está disponible por defecto en Zap, lo tenéis que instalar. En add-ons, en Marketplace, buscáis Access Control, ¿cómo era? Sí, Access Controls y Allow Access Controls y ahí lo instaláis, ¿vale? Y os aparece esta opción dentro de las sesiones, dentro de el contexto. Entonces, cuando dejáis esto de esta manera, ya sea así o así, le dices OK y aquí en Access Controls seleccionáis el contexto que sea y le dices, ala, ejecútate. Y lo tengo que hacer con estos dos, por ejemplo, que me pruebe con un usuario autenticado y uno sin autenticar. Cuando le das a Start, aquí nos dice el resultado. Nos dice que todo ha ido bien. Fijaros, cuando es un chulito de estos que está permitido, cuando está denegado, o sea, cuando está en alguno de estos dos valores indica que coincide la regla que yo le he metido con lo que me ha devuelto el servidor web, bueno, la aplicación web. Si, por ejemplo, aparece una admiración, ahí es cuando tenemos que ir a mirar esa regla, porque lo que yo le he metido en el Access Control, o sea, aquí, en el contexto, lo que yo le he metido aquí en la regla, no corresponde, no hay un match con lo que me ha devuelto el servidor, con lo cual ahí puede haber un problema de control de accesos y podemos ir por ahí. Fijaros que esto lo hace de forma automática. Aquí lo que viene a ser un coñazo es definir cada cosa de forma manual e ir navegando por la aplicación, pero es que lo tenéis que hacer. En un pentest web, en una aplicación web, es que no hay más remedio. El pentest web es lo que tiene, suele ser un coñazo, no es tan glamuroso como hacer un pentest interno o contra sistemas, o sea, no es lo mismo que reventar un Eternal Blue, por ejemplo, ¿vale? Entonces, esta es una de las extensiones que nos encontramos en Zap y que es una característica que a mí personalmente me resulta bastante útil, ¿vale? Más cosillas que tenemos aquí. La posibilidad de ejecutar Fazin, que esto, bueno, en principio es algo similar a lo que tenemos también en Burp.
clic derecho, atacar, y le decimos ala, faz. Esto es igual al módulo intruder que tenemos en Burp, prácticamente igual. Seleccionamos cuál es el valor que quiero analizar y aquí voy añadiendo, las ubicaciones y le digo add. ¿Qué tipo de payload? Pues puede ser cualquiera. Por ejemplo, un file facers, y le digo, ala, métemelo todo. Y esto va a lanzar un montón de peticiones para cada parámetro concreto o para cada sección de la petición HTTP esto es igual que Burp. Va seleccionando parámetros o secciones muy concretas. Y luego, cuando lances el ataque como tal, cuando arranques el facer, él va a empezar a sustituir cada uno de los parámetros por los valores que hay en los ficheritos o en el payload que tú le metas. Aquí le dices, por ejemplo, para este otro, le dices add y nada, en este también quiero facers y de todo, ala. Esto se va a liar ahí a hacer peticiones y aquí lo vamos viendo. Aquí está la pestaña de Fazing. Ya, bueno, aquí muchas. Puedo detenerlo. A ver. En todo caso, si os fijáis en las peticiones, a ver si se ve por ahí. Open Requester Tab. Bueno, fijaros, aquí va cambiando los parámetros. En cada petición, en la medida en la que vamos viéndolas, pues es el proceso, es el Fazing que está ejecutando la herramienta. Es exactamente igual a lo que ya conocéis probablemente en Burp. Más cosillas. Otra característica que no solamente me resulta muy útil, sino que la utilizo de forma muy frecuente, es los scripts Zest. Esto, no sé si lo conoce. ¿Alguien conoce esto? Zest. ¿Ninguno? Vale. Pues os va a molar, creo, no lo sé. A ver, voy a cerrar sesión aquí y os voy a enseñar, por ejemplo, hago un logout. Que esto ya cuando... Claro, le he metido mucha caña a la aplicación y tiene que estar ahí la pobre. Vamos a ver. A ver. Un segundo. Vale, pues lo que voy a hacer ahora es volver a arrancarla. Vale, aquí ya me dice que nanay, según lo esperado, y voy a limpiarlo todo para que... A ver, delete. Y también voy a cerrar esto. Volverlo a arrancar. Vale, vamos a ver. Esto quiero que vaya por HTTP. Vale, estamos aquí, ¿no? Entonces, en Zap tenemos aquí lo que ven a ser como un casete, ¿vale? Esto es para grabar un script Zest. Los scripts, ¿a alguno les suena JMeter? HP Load Runner. ¿Qué hacemos con esto? Lo que generamos es un plan de pruebas. ¿Y para qué nos sirven estos planes de pruebas? Para posteriormente no tener que hacer lo mismo una y otra vez de forma manual. Lo automatiza. Y eso es precisamente lo que hace Zest, automatizar ese tipo de tareas. Y nos vienen perfectamente para poder hacer luego pruebas de penetración e incluso para ejecutar escaneos activos en puntos muy concretos de la aplicación. Fijaros, aquí no me he autenticado. Yo le digo a esto, ala, grabo un nuevo Zest script. Esto le voy a llamar webgoat.out, por poner un ejemplo. Esto es del tipo autenticación, server script, sitio web inicial, pues será este, ¿vale?
le digo tal, aquí, prefijo, puede ser este. Y le digo, está recording. Aquí empieza esto a grabar. Le digo, está recording y aquí está. ¿Veis? Este es el test script. Esto lo podemos programar de forma manual si queremos, utilizando una estructura en formato JSON. Pero es más cómodo hacerlo así, de forma pues, más natural, ¿no? Navegando directamente por la aplicación. Algo como esto, guest, guest. Le digo, sign in. Y esto se le hace peticiones, ¿no? Hace un montón de peticiones, en el caso de WebGoat, que van quedando registradas. Aquí podemos apreciar todo lo que ha hecho la aplicación web y todo se queda grabado. Bueno, si es que quiere. A ver. Lo que os comentaba, nos guste o no, esto está hecho en Java y a veces hace full GCs y te deja un poco jodido, ¿no? Pero bueno. Cuando responda ya así eso, mientras tanto, pues nada. Lo bueno que tiene esto es que todo lo va generando, o sea, todo lo va registrando, como si fuese un JMeter o un HP Load Runner, que vas navegando por la aplicación y él por debajo te va generando todo el plan de pruebas. ¿Qué es lo bueno que tiene esto? Que luego, entre las peticiones, yo puedo meter acciones. Por ejemplo, yo le puedo decir, mira, pues para esta petición en concreto, para esta, voy a ejecutar un escaneo activo y voy a trabajar directamente sobre este y este parámetro. O si, por ejemplo, esta petición me ha devuelto un HTTP 403, voy a hacer esto, si no, esto otro, un if, else, ¿vale? Es así como lo hacemos con Zest, es scripting al final. Y lo bueno que tiene es que partes de una navegación normal, partes de una navegación natural, tú vas trabajando con la aplicación web y después, cuando ya hayas navegado en una funcionalidad concreta, ya luego con Zest la puedes analizar. Aquí vale, aquí ya está. Entonces, fijaros, esta es la autenticación. Ha capturado todas las peticiones que hace la aplicación, absolutamente todas. WebGoat hace un montón. Esto por debajo tira de Spring MVC. Y esto es todo lo que hace. Cuando termino, por ejemplo, aquí ya he terminado la autenticación, puedo detener el script. Le puedo decir aquí, stop, recording script, y ya está. O sea, se pone otra vez en negro. Y todas estas peticiones, esto yo lo puedo volver a lanzar, ¿vale? Y me va a ejecutar exactamente las mismas operaciones, las mismas peticiones HTTP, si quiero, si no también las puedo manipular. Yo a esto, por ejemplo, le puedo decir, agregar una nueva petición, y meto una petición manualmente, HTTP. O puedo decirle, send action, pues aquí voy a aplicar un escaneo activo, por ejemplo, clic derecho, target parameter. Te voy diciendo, vale, pues ¿sobre qué parámetro? Pues sobre username, ¿vale? Pues muy bien. Le dices a guardar y se queda aquí la llama, ¿vale? O sea, esto es un escaneo activo, pero no lo estás haciendo como a lo bestia, que estáis acostumbrados a hacerlo así. O sea, de meter la URL y darle a atacar, no. Esto lo hace sobre un recurso muy concreto y sobre un parámetro que tú indicas. Y se queda así. Cuando yo le diga esto, aquí, cuando lance este script, va a ejecutar la primera petición, que es un post, y luego un escaneo activo, ¿vale? Va a ejecutar eso. Luego, si yo más adelante quiero, por ejemplo, aquí, clic derecho, una condición, puede ser un regex, un equals, isinteger o un status code, yo le digo, mira, pues si me llega un 403, un forbidden, le digo save. Y aquí tengo las instrucciones if, else. If, then, else. O sea, si esto ocurre, ¿qué voy a hacer? Pues aquí, add request, por ejemplo. O le puedo decir otro escaneo activo. Y si hay algún parámetro, pues lo va a pillar. Si no, pues lo que sea. Aquí, save. ¿Vale? Entonces, fijaros el control que tenéis con esto. Vais navegando por la aplicación web, como lo hacemos normalmente, vamos descubriendo cómo funciona y todo esto se va quedando registrado en la herramienta. Y después tú le dices, mira, aquí, clic derecho y aquí. Doble clic, nos aparece todo. Bueno, aquí aparece el botón de Run. Y luego, como es natural en
en esta herramienta en Zap. A ver, lo pongo un poquito más arriba. Tú le dices ejecutar. Fijaros, no sé si veis aquí el... Esto significa que esto ha ejecutado primero... A ver... No... ahora. Ha ejecutado primero la petición POST. Posteriormente ha ejecutado el escaneo activo y en cuanto termine el escaneo activo sigue con las siguientes peticiones. Esto es scripting, ¿vale? Imaginaros la cantidad de tiempo que os vais a ahorrar utilizando algo así. ¿Esto lo tenéis en Burp? Pregunto. ¿Alguno sabe si esto lo tiene Burp? No estoy seguro. La verdad es que esto no se lo he visto a Burp. Y es una característica que a mí me ha venido muy bien en los pentests que he hecho, ¿vale? Me ha venido bastante bien para analizar sitios web y no estar matándome o no estar haciéndolo todo de forma demasiado manual, ¿vale? Que al final es un coñazo, como ya seguramente sabéis. Entonces, fijaros, aquí ha terminado el escaneo activo sobre este recurso y la siguiente petición que he ejecutado es la de welcome.mvc, es decir, sigue con el patrón, sigue con todas las peticiones en el orden en las que se han ido grabando. Eso es lo bueno que tiene Zest. Y es una característica que a mi juicio se conoce poco o se utiliza de una forma muy poco frecuente en pentesting web, ¿vale? Y a mí, como os comentaba, me ha venido bastante bien. Vale, más cosillas. Lo otro que os comentaba, la API REST que tiene Zap, ¿la conocéis? ¿Alguno conoce la API REST de Zap? Vale, pues... Es una API muy sencillita que la podéis habilitar desde Options y por aquí estaba API. Aquí le puedes poner si es segura o no. Se va a levantar en el mismo puerto del proxy, que en este caso era el 8081, le podéis poner el puerto que queráis, le podéis poner una contraseña o generar una de forma automática y marcar algunas de las opciones que están disponibles aquí, teniendo cuidado de que esto, pues, evidentemente, expone el servidor para ataque. Ahora, lo que os comentaba, esta herramienta se puede ejecutar en un entorno, digamos, en un equipo de pentesters. Por ejemplo, podéis poner un servidor sin una interfaz gráfica, un servidor normalito, lo podéis levantar en modo daemon y de esta manera no te va a levantar la interfaz, la GUI, ¿no? Te va a dejar el proceso Java en estado, pues, por debajo, ¿no? En modo desatendido. Luego, en Zap tenemos una API que está desarrollada en Python. A ver. Un segundo. Admin, scripts, vale, aquí. Que consume esta librería, esta API REST. Y es muy, muy sencillita. Es algo que está bastante bien en esta librería. Por ejemplo, en este script utilizamos la librería de Zap, ¿vale? Que lo que hace es conectarse con la API REST, en este caso se autentica, y poco más, ¿vale? No hace mucho más este script. Y luego, desde la API podemos hacer dos cosas, un escaneo pasivo y un escaneo activo. En el caso del escaneo activo, como ya sabéis, primero ejecuta el escaneo pasivo y ya luego le mete caña con el escaneo activo. ¿El escaneo pasivo qué hace en este caso? Pues nada, le decimos, este es el objetivo, aquí está el proxy y le decimos, vale, pues vamos a arrancar el spidering con un identificador concreto. Esto es algo chulo también, porque cuando lanzamos esto, está en modo servidor, Zap está en modo server, y cuando tú le dices, oye, Zap, toma, un trabajo para ti, él te genera un identificador, y partiendo de ese identificador, más adelante puedes preguntarle, oye, ¿ya has terminado? Sí, pues dame los resultados. No, pues vale, ya luego te preguntaré otra vez. Es un identificador, ¿vale? Y viene bien para lo que os comentaba, si por ejemplo queréis ponerlo en modo servidor y varias personas, un equipo de pentesters, tirar directamente de ese servidor y mandarle trabajos cuando haga falta. En este caso solamente ejecutamos un escaneo pasivo, que es básicamente un spidering, y los eventos que esto genere, ¿vale? Que en el escaneo pasivo pues también va generando alarmas, que muchas veces no son críticas, pero bueno, aquí por ejemplo las vamos recorriendo las alarmas y le decimos, vale, resultados del escaneo pasivo.
y las pinto aquí, zap.core.alerts. Alerts, perdón. Esto es lo mismo que tenemos en la GUI. Es exactamente lo mismo cuando le decimos URL atacar, que nos aparece ahí la pestañita con las alarmas, con las alertas, pues es exactamente lo mismo. Solamente que en este caso estamos consumiendo la API REST de Zap, le estamos diciendo ejecuta este escaneo y luego dame los resultados. ¿Vale? Entonces, a ver. Para esto creo que le dije... sí. Vale, voy a levantar otra aplicación web que se llama... A ver cuál levanto. Voy a levantar... Vale, no. Servers. Voy a levantar Django Server, Django Mute. ¿Os suena Django Mute? Es una aplicación web vulnerable por diseño escrita en Django, ¿vale? Ha sido diseñada, apoyada por Andrés Riancho, que es el creador de W3AF, bueno, el que lleva el proyecto. En fin, es una aplicación muy sencillita. Creo que le dije el 8000. Sí, 8000. Vale, pues levanto esto, no. Ah, joder, perdón. Vale, puerto 8000. Vale, Django Mode está levantado. Aquí me voy a la sección de scripts. ¿Dónde tenía yo esto? Scripts. Y le puedo decir Python Spider, que es este que os acabo de enseñar. Y esto lo que hace es mandarle fallar, como puedes apreciar. ¿Qué le pasa? Puerto 8081. Puerto 8081, ¿qué te pasa? Ah, parece que Zap se ha ido a mejor vida. Sí, claro. Me he liado con la pantalla y he cerrado la que no era. Vale, muy bien. Ahí, muy hacker. Vuelvo a levantar. Bueno, lo pude haber levantado en modo daemon. Lo que os comentaba, con menos daemon, menos daemon, en lugar de levantarte la GUI, pues se queda el programa en modo desatendido. Sí, dime. Una preguntita rápida. Sí, sí. Si tú trabajas en un equipo y levantas el SAP en modo servidor para que un equipo trabaje, Sí. ¿existen clientes más ligeros que la GUI que traen propia SAP? ¿El qué, perdón? ¿Existen GUI que hagan uso de la API levantada en un servidor? No que yo conozca. Qué buena pregunta, no que yo conozca. Bueno, puedes tirar de Postman. pero no, o sea, no. Cuando lo levantas en modo desatendido, ya luego tienes que tirar de la API con clientes HTTP tradicionales. Que haya algo como en plan aplicación web para consumir esa API, que todo sea así en plan... No conozco ningún proyecto de esos. GitHub. Apúntatelo y a lo mejor esto te motiva para montarte un proyecto así. Yo lo usaría, ¿eh? Vale, pues aquí esto ya está levantado y puedo decirle, ala, spidering. Y esto, fijaros, por un lado tenemos la aplicación web que está recibiendo no peticiones maliciosas, simplemente es el spider normal, está navegando por la aplicación web. Y luego, el escaneo pasivo genera una serie de eventos, los cuales pues están internamente en el servidor. Los eventos son las alarmas. Y él las va procesando. En este caso, va procesándolas en bloques y cuando las tenga todas, según lo que hemos visto en el script, simplemente se encarga de pintarlas. Aquí, terminado. Resultados del escaneo pasivo. Aquí. Las alertas son estas. O sea, zap.core.alerts y lo voy pintando todo por pantalla, así en plan guay. Ah, otra cosa, igual que ocurre en Burp, excepciones a saco, eso lo vais a ver en Zap bastante, ¿vale? Es lo que hay, o sea, no...
parece ser que tanto en Zap como en Burp, eso de poner un try except, try catch, no, como que no les mola, o yo qué sé, pero siempre aparecen excepciones en las dos herramientas, ¿eh? Ahora, otra cosa que también me resulta interesante y que también es relevante comparando Burp y Zap, que son las herramientas que más utilizamos. En el caso de Zap, por ejemplo, no se utiliza tanto un system.gc. ¿Sabéis qué es esto? Es invocar directamente el garbage collector de la máquina virtual. Eso está completamente desaconsejado desde el punto de vista del desarrollo, porque estás forzando a la máquina virtual a ejecutar un stop the word, que lo que hace es detener todos los hilos de la máquina virtual para recolectar basura. En el caso de Burp, eso lo ejecuta un montón de veces, ¿vale? Se puede analizar fácilmente utilizando herramientas de análisis de la máquina virtual. Yo lo he tenido que hacer y es impresionante la cantidad de veces que genera un system.gc. Por lo tanto, en un uso continuo es más frecuente que Burp se quede congelado, que se quede a veces ahí como que no puedes utilizar la herramienta. En el caso de Zap no he visto ninguna de esas invocaciones en desarrollo, por lo tanto, pues eso a mí me resulta interesante. Vale, aquí veis los resultados propiamente dichos. En este caso yo simplemente los he pintado por pantalla, ¿vale? Pero está todo, o sea, hasta aquellos que sirven para rellenar el informe, que en realidad no aportan nada, ¿vale? Aquí simplemente los estoy pintando, que son todas las alertas, ¿no? Que son un huevo. Esto es un escaneo pasivo y el escaneo activo es incluso más sencillo. En este caso le dices, módulo ASCAN, ActiveScan, .scan, objetivo al que le quiero dar caña y nada, empieza. Y en este caso creo un bucle, un while, para ir esperando, ir mirando cómo va el escaneo. Y cuando termine, digo, terminado, pues leo las alertas y ya está. Este sería un uso clásico de este tipo de script, ¿no? ActiveScan. Y en este caso, fijaros, aquí sí que le está metiendo bastante más caña a la aplicación web y, bueno, no sé si lo alcanzáis a ver, pero algunos de los patrones de las peticiones se nota claramente que son de fácil, ¿no? Que se le está mandando un montón de argumentos que pueden ser maliciosos o que pueden estar provocando un comportamiento inesperado en la aplicación, ¿vale? Pues aquí, ya sabéis, cuando le damos a atacar a una aplicación en Zap, pues aquello puede tardar un buen rato, y en este caso pues un 2% o así. Aquí podemos esperar y en algún momento terminará. En todo caso, lo que os comentaba, cada escaneo te genera un identificador, un scan ID. Este valor lo puedes guardar y posteriormente se lo puedes consultar. Le puedes decir, mira, pues mi script tiene que hacer otras cosas y no va a estar esperando a que termines. Pues más adelante, con ese identificador, puedes decirle, oye, ¿qué tal? ¿Cómo va lo mío? Y ya él te va a devolver pues esto. Con el status te dice, pues llevo un 8% o llevo un 99% y me he caído. Cosas como esas, ¿no? Vale, y creo que me he pasado de tiempo. Bueno. Poco más. No sé si tenéis alguna pregunta. Sí, dime. ¿Alguna recomendación que se lances tú para cuando pones aplicaciones que son, digamos, frágiles? No meterle demasiado. ¿A qué te refieres frágiles? ¿Que se caen o...? Pues mucho cuidadito. Yo, por ejemplo, para aplicaciones que tienen, por ejemplo, un WAF habilitado o que tienes sistemas de seguridad perimetral, no lanzo Zap de esta manera. Lo que hago es utilizar Zest y voy haciéndolo todo como lo haría un usuario normal y luego voy paso a paso, petición a petición, porque sé perfectamente que la aplicación objetivo me va a bloquear a la más mínima. En cuanto detecte algo que no le gusta o peticiones de forma muy... como los scripts que hemos visto, se va a quejar. Por lo tanto, intento tener cuidado con eso. Lo primero que yo hago, además de lo que os expliqué antes, es verificar el entorno, asegurarme de que la aplicación web a la que estoy auditando pues no va a tener un WAF o alguna medida de protección que me pueda bloquear. Un mod evasive, por ejemplo, que lo tiene instalado el Apache y ya sé que cuando le mande algo así me va a bloquear durante 5 minutos o más. Pues quiero evitarlo, ¿no? Para ahorrar tiempo. ¿El qué, perdón?
¿Cómo? Hay un montón de herramientas, incluso para saber cuál es el WAF que se está ejecutando. Una de ellas, por ejemplo, puede ser Identify WAF, o otra puede ser WAF Woof, así tal cual suena, WAF Woof. También puedes utilizar módulos en Burp. En Burp hay una extensión que es para detectar si detrás hay un WAF o no. Una aplicación que me resulta también muy interesante es WAF Ninja. Es una aplicación muy sencillita que te permite lanzar de forma automatizada un montón de patrones que te permiten evadir que están diseñados para evadir un WAF. Y si por lo que sea te devuelve algo diferente, un 403 te devuelve un 200, indica que ese patrón lo puedes utilizar. Cosas como esas. Al final... sí, hostia. Sí, eso se cambia en las políticas. En las políticas de escaneo tú puedes poner el prefix, porque precisamente el zap, eso que pone zap, es el prefijo que está buscando zap, para sustituirlo por las demás cosillas. Está justamente en las políticas. Sí, dime. ¿Cómo haces uso de test cuando trabajas en equipo? ¿Te lo lanzas en local y después lanzas JSON? Correcto, lo que yo suelo hacer, bueno, si trabajas en equipo, yo esto por ejemplo lo he utilizado en equipos de pentesting y lo que hago es, por ejemplo, imaginaros que estamos trabajando tú, yo y tu compañero. Yo audito el módulo de facturación, tú el módulo de ventas y tú el módulo de inventario. Yo navego solamente por esa sección, tú por la otra y tú por la otra. Eso te va a generar 3 JSON que podemos compartir luego y los podemos importar aquí. Es tan sencillo como decirle abrir CES de script y eso te carga el JSON. Y lo puedes, yo puedo mirar lo que tú has hecho, puedo automatizar ese proceso que has hecho tú. ¿Vale? ¿Más preguntas? Estamos cortos de tiempo. La última pregunta. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Bueno, pues entonces les despedimos con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Les pido que se queden.